En el presente video hablaremos sobre el impacto que tuvo la COVID-19 en la globalización. En el pálido puntito azul que nos presentaba el astrofísico Carl Sagan, habitamos todos nosotros, en nuestras diferentes expresiones de vida. Y en ese puntito se ha presentado, luego de mucho tiempo, un agente microscópico, justito ha llegado en tiempos de globalización. Y los tiempos de globalización traen consigo características que afectan a los seres humanos y a la naturaleza. Es así que la problemática del COVID-19 se profundiza aún más, lo cual motiva para poder reflexionar y cambiar las características de la globalización ante la actual problemática. ¿Cómo surge la globalización? Podemos definir globalización como el proceso de expansión del liberalismo económico y del capitalismo, con un objetivo de crear un gran mercado de dimensiones mundiales, donde las economías nacionales se van integrando en una economía única, de carácter mundial. ¿Cuáles son sus olas de la globalización? Se reconocen diferentes etapas del proceso que se destacan por las transformaciones generadas, la cual comprende de tres. La primera ola, que se dio en los años de 1870 a 1913, se destaca por una gran movilidad de capitales, mano de obra y fundamentalmente por el auge del comercio basado en la reducción del costo de transportes de mercancías. La segunda ola, que comprende en los años de 1945 a 1973, se caracterizó por desarrollar instituciones internacionales de cooperación financiera y comercial, la expansión del comercio de manufacturas entre los países desarrollados y la existencia de modelos de organización económicos muy variados, con limitada movilidad de capitales y mano de obra. La tercera ola se consolidó durante el último cuarto del siglo XX. Sus características: la generalización del libre comercio, la presencia de empresas transnacionales en el mundo con sistemas de producción integrados, la expansión de movilidad de capitales. Ahora veremos las características sociopolítico y culturales. La globalización es un proceso de interacción, por lo tanto debe entenderse como un fenómeno sistémico que involucra factores sociales y políticos. Desde el punto de vista social, la globalización se interpreta como una redefinición de evolución de las relaciones sociales. Asimismo, los aspectos sociales de la globalización redefinen al sujeto social con el surgimiento del individuo global o ciudadano del mundo. También el Estado transnacional se centra en el individuo. Surge así el concepto de Estado receptor de varios tipos de ciudadanos. También en la globalización, los estados se deben considerar como transnacionales porque sus actuaciones traspasan las fronteras. Las características de la globalización en el ambiente económico. La primera característica vendría a ser el libre mercado, que sería que al potenciar el comercio exterior, los países que ya se acogen a este proceso anulan los aranceles en las fronteras, posibilitando el intercambio de bienes y servicios. Y es con esto que se llega a la segunda, la movilización de recursos, que al no existir fronteras, el intercambio de productos, servicios, así sea mano de obra, se vuelve mucho más fácil, incluso los procesos migratorios. La tercera característica, el sistema financiero mundial. Gracias a la internacionalización, ha permitido conectar los mercados entre sí, como bancos, bolsas, criptomonedas, que permiten la transferencia de capitales desde cualquier parte del mundo. Y es que gracias a este intercambio se produce la cuarta, agentes reguladores internacionales, en el que el momento que los países de todo el mundo unen sus mercados es necesario regular de algún modo de esta práctica. Por ello se crean instituciones que se encargan de promover la estabilidad. La industrialización es resultado también del avance tecnológico y los nuevos procesos de fabricación, al igual que la llegada de multinacionales a países en vía de desarrollo, también propicia la explotación de recursos como protocolos de actuación semejantes.
Y finalmente, la última característica, que sería la negativa, vendría a ser la desigualdad económica. Es decir, la desigualdad que produce entre las primeras potencias mundiales y los países emergentes o en vías de desarrollo. Se produce un reparto desequilibrado de la riqueza, ocasionando una brecha cada vez más grande. El COVID-19 y su impacto en la globalización. Efecto sociopolítico. El COVID-19 es una de las peores crisis económicas que registra la historia del mundo. El efecto sociopolítico de la pandemia hizo que las herramientas tradicionales de las políticas monetaria y fiscal resulten insuficientes, como el caso de Venezuela y Brasil, siendo los principales exportadores de petróleo latinoamericanos no cuentan con instrumentos de alcance global. Los esfuerzos de los bancos centrales a través de la reducción del coste del dinero y de la dotación de liquidez y de los ministerios de finanzas intentaron diseñar y poner en práctica programas para mitigar los efectos de la disociación de cadenas productivas y de la estructura del empleo. Como el caso de Perú, el Ministerio de Economía creó 2 programas para las microempresas, llamados FAEMIPE y Reactiva Perú, con el fin de financiar y reactivar las microempresas. En este ámbito, la llamada es a repensar los instrumentos de política económica, los cuales no parece haber alternativa. Deben alejarse del ámbito nacional y comenzar a situarse en la construcción de instrumentos de alcance global. El impacto del COVID-19 en el proceso de globalización en el sector cultural ha afectado principalmente en el aspecto económico en los países dependientes de este sector, como es el caso de España, países de Centroamérica y Perú, generando el cierre de museos, parques, hoteles, servicios de taxi, entre otros. También ha impactado al patrimonio vivo, por ejemplo, la suspensión de los rituales en Semana Santa y la cohesión social. En el Perú se estima que se perderán 300.000 puestos de trabajo directo y 500.000 indirectos, y una pérdida económica de 2.000 millones de dólares. Efectos económicos. A lo largo de los años, la globalización ha tenido efectos positivos, como por ejemplo la integración comercial y tecnológica entre países. Impacto directo en la producción. La producción de China se vio afectada por el cierre de zonas comerciales importantes. Asimismo, otros países también empezaron a sentir un impacto directo. La desaceleración de China tiene efectos en los exportadores a ese país. Según el Banco Mundial, las mayores fuentes de importaciones de China son Corea, Japón y otros países asiáticos. Interrupción en la cadena de suministro y de mercado. Muchas empresas manufactureras dependen de los insumos importados de China y asimismo dependen de las ventas de estas en China para alcanzar sus objetivos financieros. La desaceleración de la actividad económica y las restricciones de transporte en los países repercuten en la producción y la rentabilidad de las empresas mundiales. En este caso, de las empresas dependen de los bienes intermedios de las regiones. La magnitud del impacto depende de la rapidez con que se desvanece la pandemia. Perturbaciones financieras en las empresas y los mercados financieros. Las perturbaciones temporales de los insumos pusieron en tensión a algunas empresas, en particular aquellas que tienen una liquidez insuficiente. Los comerciantes de los mercados financieros pueden comprender correctamente qué empresas pueden ser vulnerables. Asimismo, el aumento del riesgo podría revelar que uno o más agentes clave de mercados financieros han adoptado posiciones de inversión que no son rentables, lo cual debilitó aún más la confianza en los instrumentos y en los mercados financieros. Las conclusiones a las que hemos llegado en el presente trabajo son las siguientes. Se observaron las debilidades estructurales del sistema. Se intensificó el modelo político y económico donde se centraron más en los créditos de capital y quedó en evidencia que existen varios problemas de coordinación mundial. Se observó la débil solidaridad global existente. Se redescubre la importancia del Estado y el sector público. Se espera una importante reducción del empleo debido a la quiebra de empresas.
Se espera que el crecimiento regional caiga y que el deterioro económico sea de 3,8%. Los precios de las materias primas se desplomarán y se evidencia la debilidad del sistema económico en el que estamos basados.